Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 10 de marzo de 2025. Hay alguna noticia reciente en el tiempo por la que quiero empezar el programa de hoy, por si ustedes no lo saben. La más reciente, la hemos conocido hace escasamente una hora, es que la juez de Catarroja, que está investigando la Dana, ha citado como investigados, es decir, lo que antes lo decíamos o en fin, explicábamos como que ha imputado a la exconsejera valenciana de Interior, Salomé Pradas, y también al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argueso, por su actuación durante el 29 de octubre, durante el día de infausto recuerdo de la Dana en la Comunidad Valenciana. Son los dos primeros cargos públicos que resultan imputados después de que la jueza de Catarroja abriera las diligencias que está practicando para saber qué responsabilidades se derivan de la actuación de los políticos y también de los técnicos en aquel día de infausto recuerdo. Lo que dice la jueza para imputar a Salomé Pradas y a Emilio Argueso es que, bueno, el mensaje que enviaron a la población fue tardío y erróneo. Y le han pedido también que impute a Carlos Mazón, pero la jueza ha dicho que no va a imputar a Carlos Mazón porque es aforado, no porque no vea en su conducta ninguna, digamos, conducta que no pudiera ser susceptible de una investigación en calidad de investigado, es decir, de imputado, sino porque, como es aforado, tiene una protección que ya no se puede saltar. No obstante, le ha recordado a Carlos Mazón que si él quiere puede declarar en calidad de testigo, cosa que no sabemos si el señor Mazón pretende hacer o no hacer. Pero es evidente que este paso que da la jueza de Catarroja estrecha mucho más el cerco contra el Partido Popular. Antes de conocer esta noticia, antes de conocerla, digo, porque es muy reciente, hace apenas una hora que ha llegado desde las agencias a las redacciones de los medios informativos, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ya había dicho que su partido, es decir, el Partido Socialista, estaba esperando explicaciones voluntarias por parte de Alberto Núñez Feijóo. Feijóo se presentó en Valencia para cargar contra la EMET y para asegurar que estaba siendo informado en tiempo real por Carlos Mazón desde el día anterior a la Dana y durante el día más trágico para la Comunidad Valenciana. La responsabilidad política y también la jurídica exige al señor Feijóo arrojar luz sobre estas llamadas que además Mazón no reconoce ni dice haber realizado durante la tarde ya conocida como el episodio de El Ventorro. Bueno, como les digo, esta es una noticia que hemos conocido hace poco tiempo y por lo tanto no hemos tenido todavía la oportunidad de escuchar ninguna reacción, que seguro que se producirá antes o después, de ningún actor de la vida política. Nos interesa sobre todo lo que pueda decir el señor Núñez Feijóo o algún alto mandatario del Partido Popular. Y luego hay otra noticia también en el ámbito judicial. Hoy hay varias noticias en el ámbito judicial que voy a ir tratando de explicarles de la mejor manera posible, pero hay una que es nueva y que coloca a Vox, al partido de Abascal, en una situación también comprometida, porque la Fiscalía Anticorrupción ha aceptado investigar la demanda que interpuso el Partido Socialista por supuesta financiación irregular del partido de Abascal. Hay muchas cosas que comentar y supongo que luego en la tertulia las comentaremos, pero no deja de ser sorprendente, déjenme que lo diga, que el Partido Socialista, que es un partido que impulsa la llamada Ley Begoña para que los partidos políticos no puedan ser acusación popular, precisamente active una investigación por financiación irregular de la tercera fuerza política del Parlamento de nuestro país, que es el partido del señor Abascal. En todo caso, es una acusación que a Abascal en este momento le viene mal. Hoy se conocía una encuesta en el Diario El Mundo donde ya se veía un ligero, tampoco hay que llamarse engaño, muy ligero descenso de Abascal, que probablemente puede estar pagando su complicidad con Putin y con Trump en un momento en el que el concierto internacional está, como ustedes ya conocen. Por lo tanto, pues este es un problema añadido. Ha salido a la palestra, ha dado explicaciones ante los medios de comunicación José Antonio Fuster, que es uno de los portavoces del partido, para decir que, pues lo que todos sospechábamos, de verdad, con carácter previo. Lo primero, que es evidente que su partido está siendo víctima de una persecución. Empezamos la semana y seguimos con la oleada de persecución a Vox, tan fenomenal. Porque hoy hemos recibido la noticia, lo han publicado muchos medios, de que el PSOE ha denunciado a Vox por financiación irregular. El PSOE, sí claro, el PSOE del Partido de los Seres, de Filesa, el Tito Berni, de Ábalos, de Coldo, de Aldama, de Begoña y el número 1
de la trama de corrupción de Pedro Sánchez. Digo que esto era perfectamente previsible y yo creo que todos sabíamos que más o menos por ahí iba a ir la línea defensiva del partido de Vox. Yo creía que iba a salir Garriga, el secretario general. Han puesto al portavoz, que no está mal, no digo que sea un segundo nivel, pero yo creo que también Vox quiere, digamos, como, descafeinar un poco esta noticia y no darle mucha carta de naturaleza. La segunda idea que ha defendido Fuster ante la opinión pública también era obvia. Naturalmente son inocentes de toda inocencia y sus cuentas están no claras, clarísimas. Las cuentas de Vox son claras y transparentes. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Está todo incluido en nuestra contabilidad y todo presentado ante el Tribunal de Cuentas. Y además estas noticias, chicos, ¿de dónde vienen? Pues tenemos muy claro que hay muchos interesados en ese triángulo mágico que es Génova Ferraz-Sol en acabar con Vox. Y por eso el PSOE denuncia. Y la tercera idea, la mejor defensa es un ataque. A nosotros de la Fiscalía lo que nos preocupa es que la número 2 del fiscal García Ortiz, que ya saben ustedes en qué procedimiento está, el fiscal García Ortiz, haya pedido la amnistía para la malversación de Puigdemont. Eso es lo que nos preocupa. El resto, todo forma parte de esta campaña absolutamente orquestada para callar al... pero no lo van a conseguir, es que no pueden callar a Vox. Bueno, y esto me permite contarles otra noticia que se ha producido hoy, la tercera, en el ámbito judicial. Y es que efectivamente, como decía el señor Fuster, o Fuster, que nunca sé cómo decirlo, efectivamente la Fiscalía y también la Abogacía del Estado, los dos, le han pedido al Supremo que, por favor, deje que Puigdemont vuelva a España, que se le aplique la amnistía, incluso por el delito de malversación. ¿Cuál ha sido la argumentación? ¿Por qué lo han pedido? ¿Cómo lo han pedido? Verónica Jorro. Así se han pronunciado en la vista pública celebrada hoy para exponer los recursos de apelación presentados contra la decisión del juez Llarena de no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación por el que están procesados Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Las defensas recurrieron, pero el magistrado se ratificó en su postura. Finalmente presentaron un nuevo recurso que han defendido hoy. La Fiscalía ha defendido que la actuación de Puigdemont, Comín y Puig es amnistiable porque ni hubo enriquecimiento personal ni afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. Señalar que los actos se realizaron para obtener un beneficio personal patrimonial es cuanto menos sorprendente, ha manifestado la número 2 del fiscal general del Estado. Así, Sánchez Conde ha defendido la postura de la Fiscalía, que desde el pasado junio sostiene que se deben amnistiar la malversación y la desobediencia que se les atribuye a los líderes del proceso independentista, al entender que no hacerlo dejaría prácticamente vacío de contenido lo dispuesto en la norma. Bueno, y luego si estamos hablando de lo que ha ocurrido hoy en el ámbito judicial, no podemos dejar de hacer una referencia naturalmente a los detalles que vamos conociendo de la llamada trama Koldo, que está siendo investigada, como ustedes saben, también por el Tribunal Supremo. Hay una noticia que he publicado a Libertad Digital que a mí me parece extremadamente interesante. Vamos conociendo, a través de las filtraciones y de las informaciones de diversos medios de comunicación, piezas de un puzzle que cada vez, prefigura un panorama más oscuro para el Partido Socialista, para Ábalos, para Aldama y para todos los que estaban, digamos, en ese cinturón de esa trama corrupta. Lo que publica Libertad Digital, lo que publica Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, ahora nos lo contará él con más detalle, es que ha aparecido en el teléfono móvil de Koldo García, mejor dicho, de Aldama, que está siendo desencriptado, una fotografía que le hizo Koldo García a su móvil con una serie de contratas de obra pública al principio de todo este proceso, que permiten pensar que ellos ya sabían dónde tenían que hacer las mangancias de rigor para cobrar las comisiones más suculentas. Pero bueno, como les digo, lo cuenta mucho mejor que yo Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La imagen que desvela Libertad Digital corresponde a la pantalla del teléfono móvil de Koldo García, al cual sujeta el dispositivo con ambas manos. De hecho, se pueden apreciar los dedos del que fuera asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El teléfono muestra una relación de licitaciones de obras de carretera aprobadas por el Consejo de Ministros, que preside Pedro Sánchez, por un valor de 200 millones de euros. La mayoría de los contratos se adjudicaron en el primer año de mandato del gobierno socialista, tras la moción de censura de Sánchez al gobierno de Mariano Rajoy en junio
junio de 2018. La citada fotografía ha sido localizada en la copia del volcado del teléfono móvil de Aldama, efectuado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO. Fuentes del caso consultadas por el EDE afirman que el hecho de que Koldo enseñase a Aldama dichas licitaciones de obra y que el empresario las fotografiara indica que dichas obras tenían un interés especial para la trama corrupta. Ahora los investigadores deberán estudiar a las empresas beneficiarias de estas sospechosas adjudicaciones, ya que se podrían haber cobrado presuntas comisiones ilegales al formalizarse los contratos. Esta es una pieza más del puzzle que les decía hace un instante estamos empezando a construir a través de las informaciones que se publican en diversos medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, hay otras dos que a mí me han interesado bastante. Una la he leído en el diario El Español. Ahí se cuenta con lujo de detalles cómo el mismo día que Sánchez le comunica a Ábalos que abandona el gobierno, Ábalos convoca en su casa una reunión de urgencia, algo así como un gabinete de crisis, con Koldo García y con Víctor de Aldama, para ver el impacto que va a tener el hecho de que él deje de ser ministro de Transportes y que por lo tanto deje de ser un hombre con influencia directa en, por ejemplo, las empresas constructoras, porque era el ministro del gasto. Naturalmente se puede conjeturar qué es lo que se dijo allí. Se dicen bastantes cosas en esa información del Español, por ejemplo, se afirma, todo esto son filtraciones de la UCO, porque se van desentrañando mensajes y WhatsApps y, en fin, comentarios a través de los teléfonos móviles de unos y de otros. Y ahí se dice que efectivamente Ábalos comunicó tanto al señor Aldama, que yo lo había dicho, por cierto, en sede judicial, como a Koldo García, que al parecer había un informe del CNI explicando conductas tanto económicas como personales, las famosas relaciones con señoritas pagadas con dinero público, que al presidente del gobierno no le hicieron ninguna gracia y que eso pudieron, costarle su defenestración. Pero lo más interesante de la información es ver cómo ellos trataban de reorganizar su nueva situación ya con Ábalos fuera del gobierno para que sus negocios no sufrieran ningún menoscabo. Pues no deja de ser una actitud verdaderamente sorprendente. Y hay otra información más que también quiero compartir con ustedes y que pueden leer con todo detalle en The Objective, donde se explica que un despacho próximo al Partido Socialista le ofreció 50.000 euros a Carmen Pano, que es la amiga de Aldama que llevó, según ella, según el testimonio que ha declarado en sede judicial, una bolsa de plástico con 50.000 euros a la sede de Ferraz. Esa información siempre fue, ninguneada o desvalorizada por los dirigentes del Partido Socialista. Esto es una invención, no hay ninguna prueba, no nos preocupa nada. Bueno, no nos preocupa nada, pues si no te preocupa nada, no le ofreces 50.000 euros a Carmen Pano para que se desdiga en sede judicial de esa acusación. Y al parecer, según esta información contrastada de Objective, esa oferta se le hizo, 50.000 euros, y Carmen Pano no la aceptó, de manera que mantuvo en sede judicial lo que había dicho ya con carácter previo, es decir, que ya efectivamente llevó la bolsa de plástico con dinero a la sede de Ferraz. Por lo tanto, insisto, cada día vamos conociendo piezas de ese puzzle que configuran un panorama más sombrío para la trama de corrupción que se movió en torno a José Luis Ábalos y otros. Bueno, y luego, en otro territorio informativo ya distinto, abandonamos la corrupción, nos vamos a encontrar con lo que a partir de mañana yo creo que nos va a, acaparar más atención. Saben que mañana, o mejor dicho, que el jueves es cuando el presidente del gobierno tiene previsto entrevistarse con los grupos parlamentarios para explicarles qué planes tiene con esto del gasto de defensa y de cumplir un poco los acuerdos que se han alcanzado en Bruselas. Lo que pasa es que mañana se va a reunir con sus socios, porque claro, él tiene que llegar a esa reunión del jueves con una posición mancomunada de sus socios. No sabemos, ahora veremos si va a llegar o no va a llegar a un punto de entendimiento con Sumar. Con Podemos parece bastante difícil, como verán enseguida. Lo que también está claro es que el Partido Popular no está por la labor de ponérselo nada fácil. Maite Loureiro. El PP evita avanzar la posición que Feijóo va a defender ante Sánchez el jueves en pleno debate sobre el aumento de gasto en defensa. El partido se remite primero a la información que pueda darle el presidente del Gobierno, a quien critican por ningunear al líder de la oposición, diluyendo su reunión con la del resto de grupos por las formas de anunciarlo ante la prensa y por acotarla a solo media hora. La secretaria general Cuca Gamarra defiende el sentido de Estado, pero advierte de que no va a entregar un cheque en blanco. La primera cuestión, conocer de qué quiere hablar, qué quiere plantear él. Y a partir de ahí nosotros iremos analizando. Pero ya les digo que nosotros, cheques en blanco a Pedro Sánchez, hace muchísimo tiempo que tenemos muy claro que no se le pueden expedir.
No le hemos expedido ninguno. Declaraciones en rueda de prensa en el Congreso, donde Feijóo se ha reunido con una quincena de sindicatos de policía y guardia civil por el pacto PSOE-Junts sobre el control de fronteras. El PP critica que Sánchez hable en el exterior de seguridad nacional mientras se entrega estas competencias a Cataluña. Bueno, no sé lo que pasará en esos 20 minutos de encuentro que van a protagonizar el jefe de la oposición y el jefe del gobierno el jueves. No lo sé. No lo sé, y además me parece que nada importante, porque pase lo que pase, el Partido Popular está condenado, yo creo que, a apoyar los planes de Sánchez, porque esos planes de Sánchez derivan de una división comunitaria que han impulsado los cormilitones del señor Feijóo en Europa. Por tanto, no creo que tenga demasiada fuerza argumental para oponerse a ello, pero bueno, esperemos al jueves. A mí me provoca mucha más emoción, o mucho más interés, o mucho más morbo, como ustedes quieran, ver cuál va a ser la actitud de los socios del gobierno, porque ya sabemos que tradicionalmente ni Sumar, ni Podemos, ni Bildu, ni Compromís, etcétera, etcétera, han estado por la idea, por la labor de incrementar el gasto militar. Mañana, este sí que es mañana, no el jueves, se va a producir un encuentro entre Sánchez y Yolanda Díaz a ver si son capaces de llegar a un punto de acuerdo. Hoy lo ha anunciado el ministro Urtasun. Que el presidente y la vicepresidenta del gobierno van a mantener un encuentro mañana mismo para, previo a la ronda con los grupos, poder debatir esta cuestión en el seno de la coalición del gobierno. ¿Y en qué estado de ánimo llega Yolanda Díaz a esa reunión mañana con el presidente del gobierno? Está bastante molesta con este asunto. Y no es difícil llegar a esa conclusión si uno ve, mejor dicho, si uno escucha cómo ha reaccionado hoy ante los medios de comunicación. No va de subir el presupuesto, va de coordinar efectivos, va de coordinar y diseñar desde una política colectiva coordinada europea lo que necesitamos hoy en Europa. Dentro de Sumar hay diferentes sensibilidades, Izquierda Unida, Compromís, ya han comentado que están en contra de subir ese gasto en defensa. ¿De qué manera cree que van a aunar posiciones? Contestar esta pregunta. Esta es la posición de Sumar. No, realmente no ha contestado. Sí, he contestado, porque creo que la posición que tienen hoy las formaciones políticas, incluso la oposición, es hacer un balance de lo que necesita nuestro país. ¿Estaría de acuerdo con que, por ejemplo, España enviara tropas? Ha respondido a esta pregunta estos días el presidente del gobierno. Y se ha ido. Deprisa, muy cómodo no estaba. Entonces, la pregunta que subyace es, bueno, entonces, ¿en qué posición está Yolanda Díaz? ¿Está a favor o no está a favor del gasto militar? Escuchen. Porque no arreglamos nada por subir el presupuesto militar. No se arregla nada. Lo que necesitamos saber, y los españoles y las españolas creo que quieren saber, es qué política de defensa vamos a practicar en el siglo XXI, en un momento muy complejo de recesión geopolítica y en el que nuestra apuesta es clara por ejemplo, seguir apoyando a Ucrania. Claro, si aplicáramos la lógica aristotélica, uno podría llegar a este razonamiento, que es al que yo llego. Otra cosa es que ya sabemos que en política no se puede aplicar la lógica aristotélica. Si no arreglamos nada incrementando el gasto militar, pues no incrementemos el gasto militar, que es la posición tradicional de Sumar y también de Podemos y de otros socios, digamos, que están a la izquierda del Partido Socialista. Sin embargo, el Partido Socialista no procesa estas respuestas de Yolanda Díaz de la misma manera, porque hoy la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha dicho que los socios del gobierno de coalición, es decir, Sumar, no se refiere a Podemos, y el PSOE, no están tan en desacuerdo. Creo que hay más cosas que nos unen que nos separan. Lo que nos une a este gobierno de coalición es, sin duda, la idea de Europa. Lo decía, la compartimos además con la ciudadanía española. Nos une también que pensamos lo mismo, que somos coherentes con nuestra posición desde hace mucho tiempo y también que creemos con firmeza que invertir en defensa es invertir en democracia. No sé muy bien de dónde saca esa interpretación. Es verdad que Yolanda Díaz ha sido lo suficientemente ambigua como para que podamos interpretar sus palabras de una manera o de otra. Y naturalmente al Partido Socialista lo que le interesa es hacer la lectura más conveniente para sus intereses políticos. Lo que no es interpretable, o por lo menos demasiado interpretable, es la posición que en esta materia mantiene Podemos. O sea, Podemos no es equívoco. Escuchen a Isa Serra. Podemos estamos dispuestas a trasladarle a Sánchez y al Partido Socialista nuevamente nuestra posición. Y nuestra posición es que nos parece vergonzosa e irresponsable la posición por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez de avanzar en un aumento del gasto militar y del discurso belicista y llevarnos a un callejón sin salida. O sea que no hace falta ser un gran adivino para darse cuenta de que Podemos votará que no
al incremento del gasto militar. También es verdad que el voto negativo de Podemos en esta materia no tiene por qué ser ni siquiera significativo. ¿Por qué? Porque yo preveo que el Partido Popular al final apoyará al gobierno, porque no tiene más remedio, no porque le apetezca, no porque se lo pida el cuerpo, sino porque no tiene más remedio. Está condenado a apoyar al Partido Socialista por mucho que no le guste el planteamiento que está haciendo el Partido Socialista y en concreto el presidente del gobierno. Así que de esta manera volvemos a encontrarnos una vez más con la realidad política de que la mosca cojonera del gobierno es Podemos. La piedra en el zapato es Podemos. Lo que más dificulta la legislatura para Pedro Sánchez es Podemos, no solo por esta materia. También saben ustedes que si hay un partido que mantiene todavía, que votará que no, el acuerdo de inmigración alcanzado entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya, es Podemos. No hay día en el que Pablo Fernández no lo reitere. Y hoy lo he vuelto a reiterar, pero, ojo, porque hoy ya he advertido yo el primer matiz significativo. Nosotros vamos a votar no a un acuerdo que consideramos no descentraliza competencias, sino que descentraliza el racismo. La premisa de la que partimos es que va a ser francamente complicado que Junts vote a favor de esa regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes. Yo creo que Junts ya ha fijado claramente su posición, está en contra de esa regularización, con lo cual damos por hecho que no va a haber esa regularización. ¿Y qué pasa si ustedes parten de una premisa equivocada? Esta es la gran pregunta que yo me hago. Ustedes dicen, vamos a votar que no porque partimos de la premisa de que Junts no va a aceptar la regularización de esos 500.000 inmigrantes. Pero ¿y si la aceptara? ¿Eso significa que Podemos puede decir Diego donde hasta ahora está diciendo Diego? Yo no tengo respuesta a esa pregunta. Sencillamente digo que empiezo a advertir algunos matices que de cara al futuro podrían hacer que cambiara la ecuación de la situación. Lo que no cambia es el enfado del gobierno, del principal partido de la oposición, del Partido Popular, con respecto a ese pacto. No hay día en el que también algún representante del PP haya salido para poner el grito en el cielo. Hoy le ha tocado el turno a Cuca Gamarra. ¿Qué hace firmando acuerdos con un partido al que ellos mismos consideran de ultraderecha, firmando un acuerdo con la cesión de las fronteras españolas en una parte de España, un acuerdo en el que se transfieren las competencias en materia de extranjería o las competencias en materia de inmigración? Bueno, es lunes, es 10 de marzo de 2025. Vamos, amigos, ahora también a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Has terminado tú con el Partido Popular. Voy a abrir yo también este repaso con la última iniciativa del Partido Popular, porque a la luz de que esta semana se cumple un año desde que Sánchez compareciera en el Senado la última vez, los de Feijóo van a tratar de impedir que esto ocurra, tirando de su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Sepan que acabamos de conocer que han registrado una propuesta de reforma integral de la Cámara para cambiar 44 de los 196 artículos y en la que se va a incluir la exigencia al presidente del Gobierno de acudir al menos una vez al mes a las sesiones de control, salvo que justifique sus ausencias. La proposición ha sido presentada este lunes por la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, que la ha presentado al resto de grupos parlamentarios. Y al margen de esta decisión, no crean que solo el PSOE y Vox tienen problemas con la justicia, como les contaba Luis, también los tiene la líder de Podemos, Yone Belarra, porque la Fiscalía ha apoyado la demanda interpuesta contra ella en el Tribunal Supremo por el que fuera juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El Ministerio Público considera que los calificativos de la líder morada contra el magistrado jubilado son claramente ofensivos e innecesarios. Recordemos, le llegó a llamar corrupto y prevaricador, lo hizo varias veces en el Congreso de los Diputados y por ello apoyan ahora condenarla. Pues bien, ojo porque en su defensa ha salido, como no, su partido, que insiste en insultar también a los jueces. Es más, se vanagloria Pablo Fernández, el portavoz, de que con su insistencia hayan convencido también los socialistas. Escuchen. Todo nuestro respaldo a Yone Belarra. Compartimos plenamente las declaraciones que Yone ha hecho sobre García Castellón, básicamente porque Yone ha dicho la verdad. Pasa que en este país yo creo que la verdad es un acto verdaderamente revolucionario, valga la redundancia. Y diciendo la verdad, hemos conseguido que el Partido Socialista y Pedro Sánchez hayan cambiado su discurso sobre la judicatura, pasando de decir que lo que decíamos Podemos, esto que decía Podemos del lawfare y que hay jueces facha y fachas con toga, eso no se podía decir, pues ahora el PSOE también lo dice abiertamente. Por cierto, que no carga contra los jueces, sino contra los medios de comunicación, en este caso el ministro de Agricultura, Luis Planas. Censura al titular de Agricultura en Onda Cero, que se dé pábulo, ha dicho, a las palabras de Víctor de Aldama en el día en el que se publican nuevos titulares que relacionan a Aldama con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y demostrarían su cercanía al exministro y también a Koldo García.
Desde luego este señor no ha tenido ninguna influencia en relación con el Ministerio de Agricultura, y estoy convencido que también en relación con otros departamentos de los que a veces veo en los medios de comunicación, pues hay mucha gente que habla mucho, ¿no? Incluso hay personas que me parece que deberían estar probablemente dentro de una celda y que están libres y se permiten ir por ahí, ¿verdad? Pues contando sus verdades que se toman como auténticas, cuando en realidad son simplemente delincuentes que están en libertad provisional, ¿no? Ha dicho que nada tenían que ver con su ministerio, pero tenemos que recordar que Jessica, la novia de Ábalos, fue colocada en Traxa, que es una empresa que depende de su ministerio, así que vamos a ver hasta dónde llega esta investigación. Le han preguntado también a Planas por la guerra arancelaria, que hoy se recrudece porque, en contestación a las tasas impuestas por Donald Trump, hoy entran en vigor los aranceles chinos a productos estadounidenses. Planas ha vuelto a pedir serenidad, mientras el ministro Carlos Cuerpo insiste en que esos aranceles son perjudiciales para los que los sufren y también para los que los ponen. Sobre el gasto en defensa, celebra el titular de Economía la flexibilidad de la Unión Europea con esas reglas de gasto, porque el ministro sostiene que de nuevo van a hacer ese gasto, pero no quiere que afecte el escudo social. Es fundamental el elemento de las cláusulas de escape que ya puso sobre la mesa la propia presidenta de la Comisión, para que no compitan estos gastos, esta inversión en defensa, con otros gastos importantísimos a nivel nacional, como pueda ser el escudo social u otros. En ese sentido, por lo tanto, veremos a lo largo de la discusión cómo se enmarca esta flexibilidad, si es un tema temporal de 4 años o más. Eso yo creo que a estas alturas es quizá lo menos importante. Lo importante es que tengamos esa flexibilidad para que no compitan los gastos. Ha dicho más Carlos Cuerpo, ha instado este lunes a la Comisión Europea a ir mucho más allá de ese préstamo de 150.000 millones de euros de presupuesto para incrementar ese gasto en defensa en la Unión Europea. Y no dejamos de hablar del Gobierno porque hoy se ha celebrado también la reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial y el presidente de Canarias. Encuentro para abordar la financiación del reparto de menores inmigrantes no acompañados, reunión que fue aplazada en el mes de febrero porque la vicepresidenta se encontraba enferma y que ha tenido lugar hoy a 3 bandas. Recordemos que son alrededor de 4.400 los menores que se encuentran en estos momentos en Canarias y en Ceuta. Pues bien, ambas partes se han dado una semana más de plazo para negociar, aunque aseguran que van en la buena dirección. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Es una reunión que también hay que subrayar como muy positiva y estamos trabajando intensamente, y de ahí que hemos acordado hoy ese plazo de una semana para ya poder llegar a conclusiones. Nuestra voluntad, ya la conocen bien, es modificar por ley una distribución de los menores que sea solidaria de manera voluntaria en el conjunto de las comunidades españolas. Por supuesto que en todas las decisiones de un cambio legislativo, siempre lo hemos dicho desde el principio, hay financiación suficiente. Y esto en el día en el que la crónica de sucesos nos lleva hasta Badajoz, donde 3 jóvenes, 2 chicos de 14 y 15 años y una chica de 17, han acabado con la vida de la trabajadora social que les atendía en un piso tutelado. Al parecer le habrían golpeado y estrangulado con un cinturón. Después han huido con su coche y ha sido ahí cuando se ha iniciado la primera de las detenciones, porque a esta hora tenemos que decirles que los 3 están detenidos. Lo cuenta el delegado del Gobierno de Extremadura, José Luis Quintana. Se produjo un accidente. Entonces la chica pudimos detenerla inmediatamente y los 2 chicos han sido detenidos en Mérida esta mañana. Y además hasta ahora estamos muy pendientes de una colisión que ha tenido lugar entre un petrolero y un buque mercante, Luis, frente a las costas del condado de Yorkshire, al este de Reino Unido, según ha confirmado la Guardia Costera, que ha activado una operación de rescate en la zona porque el petrolero, al parecer, se habría incendiado. Y además, la salud del Papa Francisco. Sepan que ha pasado una buena noche, una noche tranquila, y que está pasando el día descansando. Es la última información que tenemos del Vaticano, que asegura que permanece estable con ligeras y graduales mejorías. Recordemos que el viernes, Luis, se va a cumplir un mes desde que lleva ingresado el Papa Francisco. Sí, pero fíjate que estamos un mes después mejor de lo que esperábamos, ¿no? Porque ya las últimas noticias hablan incluso de que ya se levanta un poco y que ya tiene alguna actividad aunque sea pequeña. O sea, hemos pasado de esa situación crítica a tener noticias de esperanza, por lo menos. Muy bien, pues muchas gracias, María Bautista.